O sea, tenemos una distribución geográfica, una difusión geográfica del virus y de la influenza. Ahí están apareciendo los primeros casos en algunos lugares, están apareciendo los segundos y los terceros. Entonces, esto lleva a un ritmo diferente que en la Ciudad de México, en donde ahorita llegamos a un momento en el que baja la cantidad de casos, aparentemente también ha bajado la severidad, la gravedad de los casos que están, y tendríamos que ver en los próximos días cuántos y qué tipo de casos nuevos hay. Seguramente los habrá, no podemos decir que ya se acabó. Entonces, esto es una situación, primero, de dispersión geográfica, y segundo, de dispersión epidemiológica. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que ya tuvieron la virosis y se curaron, por unos cuantos días siguen teniendo virus, difundiendo virus, están eliminando los virus de su cuerpo. Pueden existir gentes que tuvieron cuadros graves, pueden existir gentes inclusive asintomáticas que captan el virus, que por la razón en la que ustedes quieran, el santo patrón no funcionó bien, tenían defensas contra este tipo de virus y no les pasó nada. Pero eso no quiere decir que al que se lo transmitan también va a estar indemne. Entonces hay un tiempo en el que va a estar esto, supondríamos entre 5 y 8 días. Y después tendríamos un periodo posible de incubación, otra vez de 2 a 8 días si pensamos en promedios. Y hasta entonces no podemos estar seguros si existe un repunte en las áreas en donde ya hubo. Y se tendría que seguir vigilando la dispersión geográfica de los casos para saber en dónde puede haber otras personas que se hayan contaminado y establecer las dos cosas fundamentales: tratamiento a las personas enfermas y medidas de aislamiento. Y hemos visto que es un aislamiento que no es tan terrible como de encerrar a alguien 40 días, como sucedía en los puertos europeos en la Edad Media. Ahora estamos hablando de 2 a 7 días de precaución y de observar qué está sucediendo con las gentes que están alrededor para, a la primera señal, poner manos a la obra y tomar acciones para contrarrestarlo. Entonces, ¿qué esperaríamos en el DF, en Toluca, en San Luis Potosí, que fueron los primeros casos? Pensaríamos que en los próximos 10 días a 2 semanas ya tendremos una imagen exacta de qué va a suceder en términos de difusión. Ahora, tendríamos que seguir atentos a qué otros lugares ha caminado la epidemia. Voy a dar un ejemplo histórico muy lejano: en la epidemia de Cocolistle de 1576, que los historiadores la han interpretado de muchísimas maneras. Yo mismo con el Samalvido pensamos que podía ser peste hace 25 años, ahora yo pienso que puede ser una virosis de tipo hemorrágico con un arenavirus, un hantavirus. Pero ahí 4 años estuvo recorriendo la Nueva España la epidemia, y cuando en México ya no se acordaban de los casos, en la ciudad, que fue uno de los lugares que primero fue afectado, todavía había casos en algunos lugares de la periferia. Entonces hay que estar pendientes de esto. Claro, de 1576 a 2009 hay muchas diferencias. Primero, no se van caminando las gentes. Es decir, ahora los virus viajan en camión, en avión y en todo lo que se nos pueda ocurrir. Claro. No tienen que ir a caballo o caminando como hace 400 años. Entonces es mucho más rápida la dispersión y esperaríamos un periodo mucho menos amplio en tiempo para que en los lugares en los que haya llegado se den los casos y se puedan tomar medidas. Es que con esta descripción que usted nos hace, que tiene que ver con la geografía y con una cierta manera del camino natural que recorre la epidemia, no estamos hablando todavía de oleadas, de segunda oleada, estamos hablando simplemente de que va caminando el primer brote, sí, digamos. Sí, la posible segunda oleada sería a lo que nos referíamos hace unos minutos. Es decir, si el virus no se ha fijado y el virus modifica sus características de agresión, tendríamos un segundo ataque. Pero eso nadie lo puede saber, simplemente sabemos que es posible que se dé. Si hablamos de probabilidades, de acuerdo a cómo se ha comportado hasta ahorita, las probabilidades de que esto suceda hacia formas graves son bajas. Yo diría menos del 30%, pero estamos hablando de probabilidades. ¿Y qué quiere decir esto? Que simplemente hay que tomarlo en cuenta y estar pendientes. Yo creo que es importante compartir con quienes nos ven y nos escuchan
Algunos de los momentos, doctor Carlos Viesca, que México ha vivido con epidemias que usted nos pueda comentar, importantes en la historia de nuestro país. Tenemos varias. Nos vamos antes de la llegada de los españoles, 1453, 52, 53, influenza, casualmente. ¿Por qué pensamos que fue influenza? Porque no se conocía la palabra, no se conocía que existían los virus. Las fuentes describen catarro pestilencial. Es decir, a la gente le dio catarro y se empezaron a morir. Da en México Central, Valle de México y valles adyacentes, el Valle de Toluca, Cuernavaca, etcétera. No da en las costas, ni en el Pacífico, ni en el Golfo. No da hacia el norte, ni hacia el sur. Se mantiene en esta área. Sí. Tiene que ver con frío. Curiosamente también se da después del invierno, no son los casos de gripa típicos. Y luego se conjuga con pérdidas en las cosechas, heladas, etcétera. Entonces viene hambre y vienen muchas cosas que lo complican hacia los años siguientes. Pero fue la primera. Y fue tan severo el asunto que íbamos viendo las medidas del buen gobierno. Moctezuma Iluí Camina, que era el rey entonces, el Tlatoani, abre los graneros públicos y regala comida y maíz para hacer tortillas a toda la población. Sin embargo, hablan de muchos miles de muertos. Y estaríamos pensando, México Tenochtitlan para 1453 habrá tenido pues 80,000 habitantes. Piensen la diferencia. Ahora que la zona conurbada ya estamos hablando de cerca de 30, si no es que más. Entonces, esta proporción nos dice, tenemos muchas ventajas, pero cuidado, tenemos que tener más cuidado y ser más responsables. Ahora, en aquel momento, la situación es tan grave que los que sobreviven, llega un momento en que se venden como esclavos en la Huasteca o en Veracruz, por comida. Y luego se vuelven a comprar y regresan. Hay un mecanismo de compra y venta que ya no existe hoy, afortunadamente también. Después tenemos la viruela de 1520, que afecta a cerca del 70%, algunos autores dicen 80% de la población adulto joven de México Tenochtitlan, para entonces como 300,000. Y con una mortalidad de más del 60% de los afectados. Si ahora vemos las cifras, estamos hablando, se habla de 27 muertos, en otros textos se habla de 40 y tantos, y esto tampoco debe de extrañarnos. Son personas que se mueren, algunas tipificado el virus, precisamente tipificado, y esta es una cifra menor, y otras que clínicamente se presume que fue influenza del mismo tipo, pero sin tipificación. Entonces esto nos da dos cantidades diferentes, esto lo explica. Pero vemos, no llegan a 50. Si pensamos que somos 30 millones de gentes aquí metidas, realmente nos está yendo muy bien. Lo que no quiere decir que un solo muerto vale la pena de tomar todas las medidas necesarias para impedir que esto vuelva a repetirse. Otra cosa, doctor, a quien le da y se fue bien atendido, en fin, salva la vida, ¿cuántos días se tiene que cuidar después que tomó su tratamiento? Cuidarse, hablamos dos cosas, cuidarse para no recaer, es como en cualquier gripa. Podríamos decir que a lo mejor nada. Podríamos decir que un par de días, evitar enfriamientos, cosas de este tipo. Para no difundirse es importante, el virus se puede seguir desechando los 4 o 5 días siguientes, se han dicho hasta 8. No estamos seguros tampoco porque es un virus nuevo del que no sabemos exactamente cómo se comporta, se están haciendo inferencias con otros virus de influenza más o menos parecidos. Entonces sí es muy importante el pensar, puedo seguir contagiando aunque yo ya esté curado. Y esa persona lo más probable es que en un repunte no va a volver a padecer influenza, queda una inmunidad por un tiempo razonable.